Eh, Esta va a ser parte de la primera ayudantía, la cual no, no fue grabada y duró poco porque tenía problemas con el Zoom y todo eso, ¿ya? Eh, en esta oportunidad, bueno, les traje el mismo ejercicio y con la idea de que los que no pudieron ver el video también puedan ver el ejercicio que vimos. Entonces acá nos piden calcular todas las corrientes que pasan por la resistencia. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a esas corrientes y una dirección, ¿ya? En este caso vamos a ver ley de Ohm nomás, no vamos a abordar el ejercicio de ninguna forma en particular, sino que solo usando reducción de resistencias y usando la ley de Ohm, ¿ya? Entonces ponemos 1 y 2 y 3, ¿ya? Entonces estas son las corrientes que nosotros nos están pidiendo en el ejercicio, ¿ya? Eh, ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, nosotros acá vemos que estas resistencias están en paralelo, por lo cual podemos reducirlas. Después, al reducirlas, vamos a poder tener solamente una resistencia acá. Y esta podemos también reducirla con esta en serie y podemos saber ya la corriente total que pasa por el circuito. ¿Ya? Teniendo la corriente total, después podemos calcular el voltaje que está acá y luego, como vamos a obtener el voltaje que está en este punto, y también sabemos que la resistencia equivalente que vamos a tener acá está conformada por todas estas resistencias que están en paralelo. Y entonces, por lo tanto, el voltaje que vamos a tener acá va a estar acá y acá. ¿Ya? Y ahí vamos a poder conocer todas las corrientes. Y entonces, dicho eso, vamos a calcular acá, voy a marcarlo a esto, le vamos a poner R equivalente. ¿Ya? Entonces, yo voy a calcular el R equivalente. Este debería ser, o sea, nosotros por convención siempre usamos la fórmula que corresponde, que es esta, ¿ya? Pero yo le había dicho que me gusta dejarlo de esta otra manera, porque la calculadora es más fácil de colocar, ¿ya? Entonces, ustedes, si se fijan, poner las fracciones mucho más tedioso que estar poniendo el elevado a la menos uno, ¿ya? Entonces, ustedes calculan esto y les va a dar 12 sobre 13 ohm, ¿ya? Entonces, em, teniendo eso, voy a dibujar de nuevo el circuito con el equivalente. Entonces nos queda acá y el R equivalente, ¿ya? Lo que le había mencionado. Entonces, acá tengo 1 y acá tengo 12,13. O sea, 12 sobre 13. ¿Ya? Entonces, ahora voy a calcular un R total que va a ser igual a 1 más 12 sobre 13. Esto nos va a dar un total de 25 sobre 13. ¿Ya? Entonces nosotros al tener el R total y también tenemos acá el voltaje total, que de hecho es la única fuente, entonces nosotros podemos obtener la corriente total, ya que va a pasar por acá. Por eso le puse eh, IT, ¿ya? Porque la corriente que está pasando por esta resistencia es la total de todo el circuito, ¿ya? Entonces nosotros acá podemos calcular esta corriente, vamos a ponerle I total, que va a ser la ley de Ohm, que es el voltaje sobre la resistencia, ¿ya? Entonces acá 25 sobre 13, por lo tanto nos va a dar 13 sobre 5 amperes, ¿ya? Acá esto es Ohm, ya. Entonces nosotros tenemos la corriente que está circulando por acá, ¿ya? Esta corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es calcular el voltaje que está acá. Le voy a poner acá, vamos a poner voltaje B nomás, ¿ya?
Entonces voy a calcular ese voltaje B, que va a ser el mismo que va a estar acá, voltaje B. Y entonces, por lo tanto, va a estar también puesto acá y puesto acá. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ese voltaje B, voy a marcarlo con blanco, ese voltaje B va a ser igual a R equivalente por la corriente total. ¿Ya? Entonces acá tenemos 12 sobre 13 por 13 sobre 5. Entonces esto nos va a dar un valor de voltaje de 12 sobre 5 volts. ¿Ya? Entonces ese es el valor que tenemos acá, acá y en estos puntos. Entonces, ya tenemos este valor de corriente, nos faltan estos tres valores. Y esos tres valores los podemos sacar por ley de Ohm, ¿por qué? Porque sabemos la resistencia y el voltaje que está presente acá, que es el voltaje que acabamos de calcular. ¿Ya? Entonces, dicho eso, yo acá igual tengo los valores calculados, los vamos a calcular rapidito. ¿Ya? Entonces, igual el primer ejercicio es sencillo, es solo para usar la ley de Ohm y la reducción de la resistencia. ¿Ya? Aquí tengo el voltaje sobre la resistencia, 6 sobre 5 amperes. Entonces acá tengo I2, el mismo voltaje, me va a dar 4 sobre 5 amperes. Y el I3 es el mismo voltaje. ¿Esto por qué? Porque están en paralelo los elementos y un voltaje en paralelo es el mismo, ¿ya? En los elementos. Entonces acá tengo 3 sobre 5 amperes. Entonces, si nosotros hicimos bien esto, nosotros podemos comprobarlo, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir que, veamos acá, nosotros podemos mirar esta parte del circuito como un nodo, ¿ya? Entonces, voy a dibujar solo el nodo y las corrientes en la página siguiente. Entonces, tengo un nodo y tengo acá. Entonces, acá va una resistencia, otra, y acá está la resistencia eh, de un ohm, ¿ya? Y acá la de 1 ohm, la de 2, la de 3 y la de 4, ¿ya? Voy a dibujar las corrientes. Entonces acá tengo y total, y salen y 1, y 2 y 3, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cómo podemos comprobar que esto está bien? Es haciendo una LSK, ¿ya? Comprobando la LSK, mejor dicho, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir que las corrientes que entran son iguales a las que salen. Entonces, IT tiene que ser igual a la suma de I1 más I2 más I3, ¿ya? Entonces acá esta nos dio 13 sobre 5 amperes. Y acá tenemos 6 sobre 5 más 4 sobre 5 más 3 sobre 5. Ya entonces esto igual nos va a dar 13 sobre 5. Ya entonces esto estaría bueno. ¿Ya? Entonces, eh, aquí ya tenemos eh, calculado el problema y acá comprobado, ¿ya? Ese mismo día de la ayudantía les dejé planteado un ejercicio que también vamos a hacer acá. ¿Ya? Lo voy a escribir en otra página. Entonces, problema 2. Les dejé planteado este, ¿ya? Porque ese día no alcanzamos a hacer tanto ejercicio, solamente alcanzamos a hacer uno por el tiempo de la reunión, ¿ya? Pero abordémoslo acá de todas maneras. Entonces, nosotros dijimos que queríamos saber una corriente acá en específico, ¿ya? Entonces,
nosotros nos están preguntando por una corriente que va hacia allá, ¿ya? Sí, que se llama I. Y los valores de los elementos son 16 ohm, 8 ohm, 8 ohm y 8 ohm, ¿ya? Y acá tengo 6 amperes. Entonces nosotros solamente nos están pidiendo calcular I, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer acá? Eh, a simple vista no es tan intuitivo esto, pero consideren que la corriente está con las flechas allá, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer acá es dibujar de otra manera este circuito, ¿ya? Al dibujarlo de otra manera, nosotros vamos a perder la variable que queremos calcular, ¿ya? Entonces, nos va a ayudar para poder sacar otros parámetros, el escribirlo de otra manera. Y después tenemos que, ya al calcular esos parámetros, volver al circuito original para poder calcular lo que nos están pidiendo. Y entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a dibujar esto de otra manera. Ya, acá tengo un nodo, que es esto. Ya, es un nodo. Entonces, yo puedo dibujar el circuito así. El, el, acá el cable, por decirlo así, que está uniendo esto, y podemos representarlo por solamente un nodo, ¿ya? O es como un agujero en la protoboard, ¿ya? Y lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, si nosotros lo vemos como nodos, los podemos dibujar así, ¿ya? Entonces, ¿de qué nos ayuda esto? Acá me voy a ahorrar el on por notación, ¿ya? Entonces, em, ¿de qué nos sirve haberlo escrito de otra manera? Haber dibujado el circuito de otra manera es para ver claramente que este elemento está en paralelo, este está en paralelo con el de acá, y este en paralelo con el de acá, y si nosotros lo vemos más aún, el equivalente que va a salir acá, junto con este van a estar en serie, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ahí identificar eh, un voltaje acá, y al identificar el voltaje podemos dividir ese voltaje para saber qué voltaje va a estar presente entre estos puntos que están en paralelo, estos puntos que están en paralelo, y así poder calcular corrientes y después hacer una LSK, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, acá, a esto le voy a llamar R equivalente 1 y a esto R equivalente 2, ¿ya? Entonces voy a proceder a calcularlos. Igual lo voy a calcular como les había dicho con el exponente a la menos 1, ¿ya? Que es mucho más sencillo así, si se logran acostumbrar, créanme que en la calculadora se les va a hacer más rápido para hacer las pruebas. ¿Ya? Entonces nosotros calculamos los equivalentes, disculpa, me faltó el 1, R equivalente 2, y va a ser igual a 4. ¿Ya? Entonces, voy a ir a otra página. Vamos a reescribir el circuito. Acá tengo 6 amperes. Ojo con la flecha de la fuente, ¿ya? La fuente está imponiendo hacia esa dirección la corriente. Ya acá tengo un nodo. Entonces, la otra vez les decía, si yo tengo un elemento y por él está entrando una corriente, la disposición de los signos de voltaje siempre va a ser positivo por donde está entrando la corriente, ¿ya? Entonces, en este caso, los voltajes van a ser así, más, menos, más, menos. ¿Por qué? Porque la corriente está haciendo esta trayectoria. Entonces, ¿por dónde está entrando? Por acá y por acá en este elemento, ¿ya?
Y si lo vemos como un conjunto, un todo, o sea, un equivalente con una resistencia total, voy a borrar acá. Si lo vemos como una resistencia total, el voltaje está más menos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Acá tengo el R equivalente 1, R equivalente 2. Vamos a hacer el R total, ya lo vamos a calcular. R total va a ser igual al R equivalente 1 más R equivalente 2. Estos van a ser 16 sobre 3 más 4. Y esto nos va a dar un valor de 28 sobre 3 ohm. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Es para saber este voltaje que está acá. Este voltaje le voy a llamar eh, BS. BS le voy a llamar, ¿ya? Entonces, eh, para saber BS solamente es ley de Ohm, ¿ya? Acá tengo el R total por I. En este caso, la corriente de este circuito es la que está dando la fuente de corriente, ¿ya? Entonces, va a ser 28 sobre 3 por 6 y nos va a dar un valor de 56 volts, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos es que acá tenemos 56 volts y entre estos puntos, ¿ya? Pero no sabemos cuánto es el valor de voltaje en esta resistencia y en esta. Entonces, eh, ¿cómo saberlo? Hay dos maneras. Una que es la más sencilla es solamente el valor acá de la, de la corriente, como es un circuito en serie, la resistencia no va a cambiar a través de los elementos. Por lo tanto, como tenemos la resistencia y la corriente, podemos despejar el voltaje. ¿Ya? Yo lo voy a hacer más largo en este caso con el BS, por algo lo calculé, es para poder implementar la fórmula de divisor de voltaje, ¿ya? Es solamente por eso, pero la manera más sencilla era usar la ley de Ohm sabiendo que esto es un circuito en serie y tenemos el valor de resistencia y el de la corriente, ¿ya? Entonces, usando el divisor de voltaje, acá a este valor de voltaje le voy a poner V2 y este V1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Voy a anotar como por acá la fórmula del divisor. Entonces acá el voltaje en una resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente que está conectada a la resistencia, porque obviamente como un divisor de tensión tienen que ser varias resistencias. En este caso, el voltaje que está presente en esa resistencia es este, ¿ya? Entonces, el mismo valor que está acá, por lo tanto, es el valor que está conectado a esta resistencia y el valor que tengo que colocar acá, ¿ya? Entonces tengo el Vs por, acá va la resistencia, le voy a poner una R por nomenclatura acá, pero tienen que recordar que es la resistencia a la cual yo quiero calcular ese valor de voltaje, ¿ya? Y esta se divide por la suma de las resistencias que estén en esa rama donde está conectado ese voltaje, ¿ya? Esta es como una definición, eh, de hecho acá debería ponerle eh, este valor de voltaje BK, ¿ya? Por para llevar la notación bien, pues. Entonces el voltaje en K va a ser la resistencia que tenemos que colocar ahí para poder saber su valor de voltaje es la misma ahí, ya para que se guíen con el K, ¿ya? Entonces, usando la fórmula, voy a tener B1 va a ser igual a, en este caso, 56
por, ahora quiero saber, el B1, tengo que usar el R equivalente 1. Y el equivalente 1 vale 16 sobre 3, ¿ya? Y esto va a ser sobre el R total, ¿ya? Porque el R total es la suma de las dos resistencias, lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces acá tengo 28 sobre 3. Y esto me va a dar un valor de 32 volts, ¿ya? Y el B2 es lo mismo, solamente que en vez de colocar el R equivalente 1, va a ser el R equivalente 2, que es 4. ¿Ya? 28 sobre 3, esto nos va a dar un valor de 24 volts. ¿Ya? Si yo sumo estos dos voltajes, me tiene que dar los 56 volts, ¿ya? No puede desperdiciarse voltaje acá, ¿ya? Entonces tengo el BS que está acá, que es como que estuviera acá, y se divide en estos dos elementos, ¿ya? Entonces siempre, en este caso, se está cumpliendo la LVK, la ley de voltaje, ¿ya? Entonces voy a anotarlo acá, igual acá, para que recuerden que está menos más BS, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen una LVK ahí, se está conservando los voltajes como nos dio acá en este resultado. Ya, entonces, eh, teniendo el valor de voltaje ahí, en los elementos, yo puedo retroceder acá y estoy diciendo que acá en estos puntos está el valor de B2 y B1. Ya entonces, estos dos elementos están a un voltaje de B1 y estos dos están a un voltaje de B2, ya porque están en paralelo. ¿Ya? Entonces, dicho eso, voy a dibujar esta parte del circuito, esta que estoy aquí marcando. ¿Para qué? Para que en esta parte hagamos una LSK, ¿ya? Y ahí podamos despejar I. Entonces, dicho eso, vamos a ir a esa parte en específico para no dibujar todo el circuito, donde tengo la resistencia de 16, la de 8 y tengo el conductor que va hacia allá y me dice, el ejercicio me está diciendo que la corriente está hacia allá, entonces yo tengo que respetar eso, ¿ya? Y ahora, nosotros sabemos que eh, como la corriente está, como la corriente está en este caso yendo hacia allá, y acá también sabemos que los voltajes están dispuestos así, nosotros ahí ya sabemos que las corrientes están yendo hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, o sabemos que la corriente cuando va entrando a un elemento está el más y el menos puesto, y esto es por convención, ¿ya? Entonces, como definimos acá los voltajes con esta polaridad, ¿por qué? Porque esta polaridad la está dando la fuente de corriente, quedan de esta manera las corrientes, ¿ya? Hacia arriba. Ya entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? Como tengo eh, acá los valores de voltaje y de resistencia, podemos plantear la LSK acá. Entonces, yo pongo acá LSK y acá digo que voy a poner, obviamente voy a ponerle nombre a las corrientes, va a ser I2 y esta va a ser I1. Ya entonces, em, acá, ¿qué es lo que me dice la LSK? Todas las corrientes que entran son iguales a las que salen, ¿ya? Entonces, tengo I2, va a ser igual a I1 más I, ¿ya? Entonces, acá, como yo no conozco los valores de I1 y I2, voy a usar la ley de Ohm y voy a decir ya, eh, en I2 tengo el voltaje 2, que me dio 24, sobre 8, que es la resistencia, ¿ya? Y acá el valor de B1 me dio 32 y la resistencia son 16 más I. Entonces,
nosotros al despejar y nos va a dar que es igual a 3 menos 2 y eso nos va a dar igual a 1 amper. ¿Ya? Que me haya dado 1 amper y no menos 1 amper quiere decir que está correcta esta dirección de la corriente. ¿Ya? Y ahí finalizaría el ejercicio. Ya consideren harto ese tema del signo. Si ustedes pusieron un signo, en este caso yo coloqué estos signos, ¿por qué? Porque ya sabía el voltaje, ya sabía, o sea, me refiero a los signos de voltaje, ya los sabía, los tenía claro, ¿por qué? Porque la fuente de corriente que está por acá ya me dio la polaridad. Entonces por eso lo definí bien y el de acá ya me lo estaba dando el ejercicio. Entonces si hubiese salió un -1, quiere decir que el ejercicio había definido, entre comillas, mal la dirección y era hacia el otro lado, ¿ya? Pero eso es independiente, ¿no? Ustedes pueden darse cualquier dirección de corriente y después la misma matemática les va a decir si esa corriente que se definieron estaba en buena dirección o una dirección contraria a la que habían puesto ustedes, ¿ya?